17 horas. Hora de Venezuela. Un contacto no identificado apareció en las pantallas de radar del Centro de Operaciones Aeroespaciales integradas en Maracay, moviéndose a 890 kilómetros sobre aguas internacionales del Caribe, a 184 kilómetros al norte de La Guaira. El operador de turno, subteniente Carlos Medina, observó durante 40 segundos antes de reportar. No era un vuelo comercial programado. La altitud de 14.500 metros y el perfil de velocidad constante sugerían una aeronave militar en tránsito. Pero el sistema de identificación amigo-enemigo no recibía respuesta alguna del contacto. En circunstancias normales, esto habría generado un seguimiento rutinario y una nota en el registro. Pero esa madrugada de marzo nada era normal. Durante las 96 horas previas, Venezuela había estado en estado de alerta defensivo elevado. 3 incidentes navales en aguas disputadas con Guyana. Declaraciones cruzadas entre Caracas y Washington sobre sanciones petroleras y rumores de inteligencia sobre posibles operaciones encubiertas habían tensado todos los nervios institucionales. El comandante de guardia esa noche, Coronel Eduardo Vargas, llevaba 18 años en la Fuerza Aérea, pero apenas 6 meses en ese puesto de responsabilidad crítica. Había sido ascendido rápidamente tras una reorganización interna que dejó vacíos de experiencia en posiciones clave. Cuando Medina le mostró el contacto no identificado, Vargas tomó una decisión que en retrospectiva marcaría el inicio de una catástrofe en cascada que ningún planificador de crisis había previsto completamente. Ordenó activar el radar de control de fuego 30N6 de una batería S-300 PMU, ubicada en las colinas al sur de Caracas, iluminando el objetivo con pulsos electromagnéticos de alta intensidad para obtener datos de trayectoria precisos. Era un gesto defensivo, técnicamente dentro de sus prerrogativas, pero cruzaba una línea invisible en la escalada. Lo que Vargas no sabía, porque la información nunca descendió adecuadamente por la cadena de mando, era que ese contacto era un vuelo de reconocimiento electrónico RC-135B, Rivet Joint, de la Fuerza Aérea estadounidense, operando en espacio aéreo internacional bajo órdenes explícitas de no provocar confrontación. Los 27 tripulantes a bordo monitoreaban emisiones electromagnéticas, recopilaban datos de inteligencia de señales y mantenían estricta disciplina de radio. Cuando el sistema de alerta de radar a bordo del RC-35 detectó la iluminación hostil, el protocolo automático activó contramedidas electrónicas defensivas. No fue un ataque, fue una respuesta programada en los sistemas del avión para degradar el seguimiento enemigo. Interferencia de espectro amplio, emisión de señales engañosas, despliegue de nubes de chaff metálico. Pero para los operadores venezolanos observando sus pantallas, esto se interpretó como agresión electrónica activa. Vargas, sin consultar con el comando superior debido a problemas intermitentes en las comunicaciones seguras que arrastraba la red militar desde hacía semanas, autorizó elevar el estado de alerta a compromiso defensivo inminente. No ordenó disparar, pero sí preparar sistemas para lanzamiento. En la batería S-300, el mayor Luis Ochoa recibió la orden y activó la secuencia de prelanzamiento en 2 de sus 4 lanzadores. Los misiles 486C de SEA de 7 metros de longitud y casi 2 toneladas cada uno fueron elevados a posición de disparo. Los sistemas de guía se encendieron. Las computadoras calcularon trayectorias de intercepción y todo el personal entró en protocolo de combate. Faltaban apenas 40 segundos para el lanzamiento cuando Ochoa, con más experiencia práctica que su comandante en Maracay, decidió verificar una última vez reglas de enfrentamiento. Llamó directamente al centro de operaciones. La respuesta de Vargas fue ambigua, tensa, presionada por el estrés. Mantenga preparación. No dispare sin confirmación explícita. Pero si el contacto cambia vector hacia territorio nacional o muestra signos de ataque, tiene autoridad para defenderse. Esta frase, grabada en los registros de comunicaciones,
se convertiría en el epicentro de investigaciones posteriores, porque 17 segundos después, el RC-35, completamente ajeno al drama interno venezolano, ejecutó un giro de navegación, programado de rutina, ajustando su rumbo 23 Guerrera hacia el sureste para continuar su patrón de reconocimiento orbital. Era una maniobra estándar planeada desde horas antes, pero en las pantallas venezolanas, donde la tensión había saturado cualquier capacidad de análisis tranquilo, ese giro fue interpretado como confirmación de intención hostil. Ochoa, convencido de que enfrentaba un ataque inminente y con autorización ambigua, que él interpretó como permiso implícito, lanzó 2 misiles 48 NSIC en intervalos de 4 segundos. El rugido de los motores cohete despertó a cientos de familias en los barrios cercanos. Las llamas de escape iluminaron el cielo previo al amanecer como soles artificiales. Los misiles aceleraron a 6 en trayectorias balísticas ascendentes guiados por datos de radar desde tierra. A bordo del RC-35, el sistema de alerta de misiles estalló en alarmas estridentes. El piloto teniente coronel James McCahey, con 200 horas de vuelo en operaciones de inteligencia, tuvo 11 segundos para procesar información y tomar decisiones. Con esa velocidad diferencial, su margen de maniobra era mínimo. Lo único que podía hacer era intensificar contramedidas electrónicas, lanzar más chaff, dispersar bengalas infrarrojas y transmitir alerta de emergencia absoluta, los misiles. Sin embargo, enfrentaron un problema que ni los venezolanos ni los estadounidenses anticiparon completamente. El RC-35 estaba volando en el borde de una formación nubosa, tropical, densa con múltiples capas de turbulencia y humedad extrema. Las contramedidas electrónicas saturaron las frecuencias de guía, el chaff creó una nube de retornos falsos, y la combinación de factores meteorológicos con interferencia electromagnética degradó la precisión terminal de los buscadores de radar activo. El primer misil perdió solución de tiro en la fase terminal y detonó fuera del cono efectivo de fragmentación. El segundo quedó degradado por interferencia y meteorología. No alcanzó distancia de activación fiable y cayó inerte al océano. McCarthy, con las manos temblando por la adrenalina, transmitió en frecuencia de emergencia internacional: Mayday, Mayday, Mayday. Aeronave estadounidense atacada con misiles. Superficie, aire en espacio internacional. Coordenadas. Mientras tanto, giró bruscamente al norte, alejándose de Venezuela a máxima velocidad, ascendiendo simultáneamente hacia 18.000 tomos. Su copiloto ya estaba en contacto satelital directo con el Comando Sur. La grabación de esa transmisión, 90 segundos de descripción técnica y confirmación de ataque, llegó al Pentágono en menos de 4 minutos. En Maracay, Vargas observaba las pantallas con una mezcla de alivio y horror. Alivio porque los misiles no habían impactado, evitando un incidente diplomático catastrófico de magnitud total. Horror porque acababa de ocurrir exactamente lo que intentaba prevenir. Venezuela había disparado contra una aeronave estadounidense en espacio internacional, sin provocación clara, basándose en interpretaciones ambiguas y cadenas de decisión fragmentadas. Intentó contactar inmediatamente con el Comando Superior en Caracas, pero las líneas de comunicación segura estaban colapsadas. Lo que él no sabía, y lo que nadie en la cadena militar venezolana sabía en ese momento, era que el colapso de comunicaciones no era un simple fallo técnico, era el primer síntoma de algo mucho más grave. A las 03:21 horas, 4 minutos después del lanzamiento a las 03:17, la estación de generación eléctrica Simón Bolívar en el Guri, que proporciona aproximadamente el 70% de la electricidad de Venezuela, experimentó una falla en cascada que los ingenieros de turno no comprendieron inmediatamente. No fue sabotaje directo ni ataque físico. Fue una combinación letal de factores acumulados durante años. Mantenimiento diferido por restricciones presupuestarias. Personal técnico reducido por emigración masiva de profesionales calificados.
sistemas de monitoreo obsoletos con sensores que fallaban sin reemplazo y una dependencia excesiva de una infraestructura crítica sin redundancia geográfica suficiente. El ingeniero principal de turno, Daniel Mora, con 34 años en el Sistema Eléctrico Nacional, observó sus pantallas con incredulidad creciente, mientras 3 transformadores de potencia en la subestación principal comenzaban a sobrecalentarse simultáneamente. Los sistemas de refrigeración que deberían haber activado automáticamente no respondieron. Los respaldos manuales estaban degradados, y cuando intentó ejecutar protocolos de emergencia para redistribuir la carga, descubrió que las líneas de transmisión hacia Caracas estaban operando al 98% de capacidad debido a demanda nocturna industrial que no debería existir a esa hora. Lo que Mora no podía saber, porque los sistemas de comunicación entre centrales habían sido cortados por una serie de errores administrativos en semanas previas, era que 2 plantas termoeléctricas menores, que normalmente proporcionaban respaldo, estaban fuera de servicio por mantenimiento. La tercera había reducido capacidad al 40% por falta de combustible diésel, desviado a otras prioridades en medio de la crisis económica nacional. Todo el sistema eléctrico venezolano estaba operando sin margen de error, sostenido por decisiones momento a momento de ingenieros experimentados que compensaban con habilidad humana las deficiencias estructurales. Cuando el primer transformador en Guri alcanzó temperatura crítica y sus sistemas de protección automática lo desconectaron para evitar incendio, la carga eléctrica se redistribuyó instantáneamente a los transformadores restantes. Esto sobrecargó el segundo que falló 18 segundos después. La onda de redistribución golpeó al tercero que resistió 31 segundos antes de desconectarse también, y en ese momento, a las 03:23 horas y 40 segundos, el Sistema Eléctrico Nacional entró en lo que los ingenieros llaman colapso en cascada descontrolado. Las luces se apagaron primero en Caracas, donde 4 millones de personas sintieron el silencio súbito de la ciudad moderna. Aires acondicionados se detuvieron. Refrigeradores cesaron su zumbido constante. Semáforos se oscurecieron. Pero lo verdaderamente crítico ocurrió en lugares menos visibles. En el Hospital Universitario de Caracas, el generador de emergencia se activó automáticamente, sosteniendo quirófanos y unidades de cuidados intensivos. Pero el generador, con 14 años de servicio y mantenimiento irregular, tenía combustible para apenas 6 horas de operación continua, y nadie sabía cuándo volvería la electricidad principal. En la planta de tratamiento de agua potable Camatagua, que abastece 40% del agua de Caracas, las bombas de alta presión se detuvieron. Los tanques de almacenamiento elevados mantendrían presión durante aproximadamente 90 minutos antes de vaciarse completamente. Después de eso, 2 o 5 millones de personas quedarían sin agua corriente. Los operadores de la planta intentaron activar generadores diésel de respaldo, pero descubrieron que 2 de los 3 estaban inoperables por falta de mantenimiento. El tercero arrancó, pero solo podía alimentar 30% de la capacidad de bombeo. En las refinerías de Paraguaná, donde Venezuela procesa crudo para exportación y consumo interno, los sistemas de control automatizado colapsaron. Los procesos de refinación de petróleo son extremadamente sensibles a interrupciones eléctricas. Una parada no planificada puede dañar equipos por valor de decenas de millones de dólares y requerir semanas para reiniciar completamente. Los ingenieros iniciaron procedimientos de apagado de emergencia, pero sin electricidad para bombas de refrigeración. Las temperaturas en algunos tanques comenzaron a elevarse peligrosamente. A las 03:40 horas, unos 16 minutos después del apagón inicial, el ministro de Energía Eléctrica fue despertado con la noticia. Su primera reacción fue ordenar comunicación inmediata con Guri para evaluación de daños. Pero las líneas telefónicas fijas estaban muertas. Los teléfonos móviles funcionaban, pero las redes celulares, saturadas por millones de personas intentando comunicarse simultáneamente,
colapsaron en cascada propia. Los centros de datos que gestionaban las telecomunicaciones dependían de electricidad comercial con respaldos de baterías diseñados para 30 minutos, no para apagones de duración indeterminada. El ministro intentó usar comunicación satelital de emergencia, pero descubrió que el equipo había sido reubicado meses antes y nadie recordaba exactamente dónde. Finalmente logró contacto por radio VHF de baja frecuencia con un operador en Guri. El reporte fue devastador. Daño severo en transformadores principales. Tiempo estimado de reparación mínimo de 72 horas. Asumiendo disponibilidad de repuestos que probablemente no existían en inventario nacional. En el Palacio de Miraflores, el presidente fue informado a las 03:52 horas y convocó reunión de emergencia del gabinete de crisis. Pero el transporte fue caótico, sin semáforos funcionando. Las principales avenidas de Caracas se convirtieron en embotellamientos. Vehículos oficiales con escoltas se abrieron paso. Pero ministros clave tardaron más de 90 minutos en llegar. Tiempo crítico perdido mientras la crisis se profundizaba. En la sala de situación, la imagen era de desconexión total. Los teléfonos satelitales del Ministerio de Defensa funcionaban por intervalos. Los enlaces con el Guri y con Corpoelec eran intermitentes. Y los informes de las regiones militares llegaban fragmentados o con retrasos de hasta 20 minutos. Cada ministerio tenía una versión distinta de los hechos para unos. Había sido un sabotaje, para otros. Una falla de software, para otros. Un ciberataque extranjero. Nadie poseía un cuadro operativo común. La información no fluía, se atascaba. Las pantallas encendidas en Miraflores mostraban mapas vacíos. Mientras tanto, en Washington, el incidente del RC-135 había activado protocolos de respuesta que operaban en paralelo sin conocimiento del colapso eléctrico venezolano. El Consejo de Seguridad Nacional fue convocado a las 04:05 hora de Venezuela, 03:05 hora de Washington. Los asesores militares presentaron opciones de respuesta que iban desde protesta diplomática formal hasta operaciones militares limitadas de represalia. El presidente estadounidense, sin información aún sobre el apagón, autorizó movilización de activos militares en el Caribe como demostración de fuerza y preparación para posibles escaladas. 2 destructores, clase Arleigh Burke, comenzaron a navegar hacia aguas internacionales cercanas a Venezuela. 4 cazas F-22 Raptor despegaron de bases en Florida hacia posiciones de patrulla aérea de combate sobre el Caribe. Un grupo de ataque de portaaviones modificó su ruta para aproximarse a la región. Pero en Caracas, la lectura era otra. Los radares costeros detectaron ecos de superficie y rastros térmicos en ascenso. Los operadores, sin energía eléctrica continua, trabajaban con generadores portátiles y con pantallas que se apagaban por sobrecarga. El Estado Mayor Operacional del Comando Estratégico Bolivariano intentaba discernir si aquellos movimientos correspondían a un despliegue real o a una operación de distracción. Las órdenes del presidente llegaron por radio HF Prioridad 1, Defensa Aérea y Control Político. Nadie sabía cuál debía ir primero. En el debate interno del gabinete, la división fue inmediata. El ministro de Defensa insistía en elevar la alerta militar a nivel rojo, desplegar baterías C-300 adicionales y activar el sistema de defensa costera. El ministro de Energía Eléctrica pedía todo lo contrario: reducir consumo militar, preservar combustible para plantas térmicas y estabilizar la frecuencia del sistema. Era una guerra de prioridades. Ninguno comprendía que ambas crisis, la energética y la militar, estaban ya entrelazadas. Sin electricidad estable, no había radar. Sin radar, no había defensa aérea efectiva. El asesor de comunicación presidencial propuso una tercera opción: declarar públicamente que Venezuela había sido víctima de un ataque electromagnético extranjero. Un golpe híbrido que justificara la emergencia nacional y diera cohesión política al discurso. La idea se filtró antes de ser aprobada.
Un funcionario de menor rango la comentó con un periodista de un canal aliado. Y en cuestión de minutos, la narrativa del ataque combinado ya circulaba en redes sociales y en medios estatales. Esa decisión, tomada en la confusión de la madrugada, marcaría el rumbo de las siguientes 72 horas. Desde la perspectiva estadounidense, todo movimiento era una respuesta proporcional y medida a un ataque no provocado contra su aeronave. Desde la perspectiva venezolana, cuando radares detectaron estos movimientos militares una hora después, parecía el preludio de una invasión coordinada. Los mandos regionales exigieron autorización para disparar ante cualquier intrusión. El presidente ordenó mantener la contención, pero sus palabras llegaron con interferencias y fueron interpretadas como defender sin esperar orden superior. Nadie, en ningún lado, comprendía todavía que el verdadero desastre no sería militar. Sería la desintegración progresiva de infraestructuras críticas interdependientes que Venezuela no tenía capacidad de restaurar rápidamente. A las 5:30 horas, con la primera luz del amanecer, la magnitud real comenzó a hacerse visible. En los barrios populares de Caracas, construidos en las laderas montañosas sin planificación formal, el agua dejó de fluir de los grifos. Familias que dependían de suministro diario para beber, cocinar y aseo básico se encontraron sin reservas. Algunos edificios tenían tanques de almacenamiento en azoteas, pero la mayoría dependía de presión de red. Los comercios abrieron para descubrir que sin electricidad, los sistemas de punto de venta no funcionaban. No había forma de procesar pagos electrónicos que constituían 80% de las transacciones en Caracas. El efectivo, escaso por inflación crónica y política de reducción de circulante físico, se volvió repentinamente el único medio de pago funcional. Los bancos obviamente estaban cerrados. Los cajeros automáticos sin electricidad eran cajas muertas y las pocas personas con efectivo suficiente se encontraron con otro problema. Las panaderías no podían hornear sin electricidad. Las carnicerías no podían refrigerar productos perecederos. Los supermercados veían sus inventarios de alimentos refrigerados comenzar a deteriorarse. En los hospitales, la crisis se volvió crítica rápidamente. El Hospital Universitario de Caracas, con 600 pacientes internados, consumió sus primeras 2 horas de combustible del generador de emergencia. El administrador Dr. Ramón Escalante envió equipos a buscar diésel comercial, pero descubrieron que las estaciones de servicio tampoco tenían electricidad para operar sus bombas. Las pocas, con generadores propios, fueron asaltadas por colas de cientos de vehículos. Escalante tomó la decisión de priorizar mantener electricidad solo en cuidados y hados intensivos, quirófanos y unidades neonatales. Las salas generales quedaron a oscuras. Los ascensores se detuvieron. Personal médico subió escaleras cargando equipos. En la unidad de diálisis, 40 pacientes con insuficiencia renal esperaban sus sesiones programadas. Sin electricidad, las máquinas de diálisis eran inútiles. Los pacientes podían sobrevivir 1, quizás 2 días sin tratamiento. Después de eso, toxinas acumuladas en sangre comenzarían a causar daño irreversible. Escalante intentó coordinar traslados a hospitales con generadores funcionales, pero las comunicaciones estaban rotas y el transporte médico de emergencia limitado. A las 7:00 horas, en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, funcionarios intentaban consolidar información de campo, pero sin telecomunicaciones funcionales dependían de reportes físicos traídos por mensajeros en motocicleta. Los datos que llegaban eran fragmentarios, contradictorios, alarmantes. En Maracaibo, segunda ciudad más grande, el sistema de bombeo de aguas residuales había colapsado. Sin electricidad para plantas de tratamiento, desechos crudos comenzaban a desbordarse en ríos y canales urbanos. En Valencia, la tercera ciudad, hospitales reportaban que pacientes en ventiladores mecánicos estaban siendo mantenidos vivos manualmente por personal médico que bombeaba aire con dispositivos de emergencia.
Los ministerios civiles informaban que la red de telecomunicaciones móviles había perdido más del 85% de su capacidad. Las torres con baterías de respaldo ya se habían agotado. La comunicación radial era precaria y dependía de radioaficionados voluntarios que retransmitían mensajes oficiales desde sus hogares. En varios puntos del país, unidades de la Guardia Nacional reportaron disturbios espontáneos por agua y alimentos, sin órdenes centralizadas. Cada comandante regional aplicó criterios propios de uso de fuerza. La situación médica se degradó con rapidez. En hospitales provinciales, generadores viejos se detuvieron por falta de aceite o por recalentamiento. Los quirófanos cerrados obligaron a suspender cirugías urgentes. El Ministerio de Salud intentó organizar un puente aéreo con aviones C-130 de la Fuerza Aérea para mover suministros médicos, pero los aeropuertos militares tenían pistas sin iluminación y torres de control sin energía. Los vuelos debieron esperar a la luz del día, perdiendo horas decisivas. En el sector del agua, la cadena de suministro colapsó por completo. Las bombas de presión de Los Teques y Guatire dejaron de funcionar. Los tanques principales se vaciaron rápidamente y la contaminación comenzó a retroceder por las tuberías. Los equipos técnicos advirtieron riesgo de colapso sanitario si no se restablecía energía en menos de 48 horas. Caracas ya no era una ciudad oscura, era una ciudad silenciosa, sin agua, sin motores, sin dirección. El ministro de Defensa en la reunión de crisis presentó evaluación de situación militar. La movilización estadounidense era real y creciente. Radares venezolanos. Los pocos con energía de respaldo detectaban actividad aérea intensificada sobre el Caribe. Pero cualquier respuesta militar venezolana estaba paralizada por el mismo problema, sin electricidad. Las bases aéreas no podían operar plenamente. Los cazas necesitaban sistemas de soporte terrestre alimentados eléctricamente para preparación, combustible, armamento. Las baterías de misiles superficie-aire tenían generadores propios, pero munición limitada y sin capacidad de reabastecimiento rápido. El presidente venezolano se enfrentó a una realidad brutal. El enemigo ya no era visible en el radar. Era la fragilidad de su propio sistema. Su país estaba simultáneamente bajo amenaza militar externa potencial y colapso interno real. Decidió dividir recursos escasos. Autorizó mantener alerta defensiva militar, pero priorizó restauración de servicios básicos. Ordenó movilización de todos los generadores eléctricos disponibles en instalaciones militares hacia hospitales críticos. Instruyó a PDVSA, la petrolera estatal, a desviar combustible de exportación hacia generación eléctrica de emergencia interna, y tomó la decisión más difícil: solicitar asistencia técnica internacional para reparación de transformadores en Guri. La discusión posterior fue caótica. En la mesa del gabinete, los argumentos se cruzaban entre orgullo nacional y realismo técnico. Algunos generales afirmaban que aceptar ayuda extranjera en medio de una crisis con Estados Unidos equivalía a rendición. Los tecnócratas respondían que sin energía no habría defensa posible, ni aviación, ni radares. El debate duró menos de 10 minutos, pero el silencio posterior fue más largo que cualquier palabra. Finalmente, el presidente levantó la mano y dijo: «Sin electricidad no hay soberanía. La orden quedó dada. Solicitar ayuda externa durante una crisis con Estados Unidos podía interpretarse como debilidad, pero la realidad técnica era innegable. Venezuela no tenía transformadores de repuesto de la capacidad necesaria en inventario. Fabricarlos desde cero tomaría meses. Importarlos requería coordinación internacional que las sanciones económicas complicaban severamente, y cada hora sin electricidad multiplicaba el daño económico y el sufrimiento humano». A las 9:07 horas, el vocero presidencial hizo una declaración pública por Radio Nacional, uno de los pocos medios que funcionaban con transmisores alimentados por generadores diésel.
Informó del ataque cobarde estadounidense contra aeronave venezolana que defendía soberanía nacional, omitiendo completamente que el avión estadounidense estaba en espacio internacional. Anunció el sabotaje a infraestructura eléctrica nacional coordinado con agresión militar. Una teoría sin evidencia que, sin embargo, resonó en sectores políticos afines y prometió restauración de servicios en horas. Promesa que cualquier ingeniero en la sala sabía imposible. Detrás de cámaras, el Ministerio de Comunicación redactaba 3 versiones del mismo discurso: una moderada, una defensiva y una agresiva. La agresiva fue la que salió al aire. Su impacto fue inmediato. Los noticieros internacionales repitieron la acusación sin verificación, y la etiqueta "Apagón Venezuela" se convirtió en tendencia mundial. En horas, el conflicto técnico se transformó en conflicto político global. En las calles de Caracas, la población oscilaba entre confusión, ansiedad y adaptación pragmática. Vecindarios se organizaron espontáneamente. Residentes con tanques de agua llenos compartían con quienes carecían. Pequeños comerciantes aceptaban trueques de alimentos. Generadores privados, de repente tesoros, alimentaban refrigeradores compartidos entre múltiples familias. Pero también surgieron tensiones. Saqueos esporádicos en supermercados comenzaron al caer la noche del primer día. Fuerzas de seguridad, también afectadas por falta de comunicaciones coordinadas, respondieron de forma desigual. En los márgenes de la capital, las zonas populares se convirtieron en islotes autónomos. Algunas milicias locales asumieron funciones de orden público. La distribución de agua y alimentos se volvió moneda de poder. La lealtad política se medía en litros y kilogramos. En la noche, Caracas parecía una constelación fragmentada, puntos de luz, aislados de generadores y silencio entre ellos. Mientras tanto, la comunidad internacional observaba con mezcla de preocupación y cálculo estratégico. Rusia, aliado histórico de Venezuela, ofreció asistencia técnica eléctrica condicionada a garantías de seguridad frente a agresión externa. China, mayor acreedor del país, con decenas de miles de millones en préstamos respaldados por petróleo, urgió diálogo y resolución pacífica mientras evaluaba impacto en sus intereses económicos. Irán envió un mensaje de solidaridad y prometió envío de repuestos eléctricos. Colombia y Brasil movilizaron recursos fronterizos, anticipando oleadas de refugiados si la crisis se prolongaba. Estados Unidos, por su parte, enfrentaba su propia disyuntiva. La inteligencia comenzaba a reportar el colapso eléctrico venezolano distinto del incidente militar. Analistas de la CIA y del Pentágono debatían si era coincidencia, consecuencia indirecta o, como alegaba Caracas, ataque cibernético coordinado. No había evidencia de lo último, pero la narrativa venezolana ganaba tracción en medios de Asia y Medio Oriente, donde cualquier crítica a Washington encontraba eco rápido. El Departamento de Estado emitió declaración condenando el ataque no provocado contra aeronave estadounidense, pero ofreciendo asistencia humanitaria al pueblo venezolano afectado por fallas de infraestructura. La oferta fue rechazada inmediatamente por el gobierno de Caracas, que la calificó de imperialismo hipócrita. Aún así, agencias internacionales intentaron crear un corredor humanitario desde Curazao y Aruba, sin éxito por falta de acuerdos de seguridad. En Guri, los ingenieros trabajaban sin descanso bajo reflectores alimentados por generadores portátiles. Daniel Mora, con 48 horas sin dormir al final del segundo día, dirigía evaluación de daños. Los transformadores principales estaban destruidos más allá de reparación en sitio. Necesitaban reemplazo completo. Había transformadores de menor capacidad en otras subestaciones que podrían redistribuirse, pero transportarlos, instalarlos y configurarlos tomaría semanas, no días. Mientras tanto, Mora implementó plan de racionamiento. Restaurar electricidad en bloques rotativos de 4 horas a diferentes regiones, priorizando hospitales, plantas de agua y telecomunicaciones.
A las 72 horas del apagón inicial, el 30% de Caracas tenía electricidad intermitente. Hospitales operaban con generadores complementados por red cuando disponible. El sistema de agua funcionaba al 40% de capacidad. Telecomunicaciones celulares se restauraron parcialmente. La refinería de Paraguaná inició reinicio gradual. Pero el daño económico era inmenso. Producción perdida estimada en $180 millones diarios. Contratos de exportación incumplidos. Multas contractuales. Pérdida de confiabilidad comercial. Las consecuencias sociales fueron aún más profundas. 40 muertes directamente atribuibles a falta de atención médica. 200.000 personas desplazadas temporalmente a regiones con servicios más estables. Aumento del 300% en enfermedades por agua contaminada. Pérdida de alimentos refrigerados estimada en $400 millones en hogares y comercios. Cierre de 60% de pequeñas empresas con 40% sin capacidad de reabrir. Políticamente, la crisis reconfiguró alianzas internas. El poder militar, hasta entonces vertical, se volvió horizontal. Mandos medios ganaron autonomía por fuerza de la circunstancia. La oposición intentó capitalizar el colapso, pero carecía de estructura y energía. En la opinión pública emergió una idea común. La batalla ya no era contra un enemigo externo, sino contra el propio agotamiento del Estado. Sectores militares que favorecían confrontación con Estados Unidos fueron sobrepasados por pragmáticos que veían la vulnerabilidad expuesta. La población, agotada por crisis recurrentes, se dividió entre quienes culpaban a agresión externa y quienes señalaban décadas de negligencia estructural interna. El gobierno implementó Plan de Resiliencia Nacional, que en realidad era reconocimiento tácito de que prevenir crisis similares requeriría inversión masiva que Venezuela no tenía capacidad de financiar sola. Durante las siguientes 72 horas, el país operó en modo de supervivencia. Las plantas eléctricas funcionaban a medias, los convoyes de combustible se escoltaban con personal armado. La prioridad era mantener hospitales, sistemas de agua y telecomunicaciones en funcionamiento mínimo. Ingenieros de Corpolec improvisaban soluciones de campo con materiales reutilizados. Las noches seguían siendo oscuras, y el ruido de generadores se convirtió en el sonido constante de una nación en emergencia. Estados Unidos, después de evaluación de 96 horas, desescaló presencia militar en el Caribe, pero mantuvo sanciones económicas, postura que críticos internacionales señalaron como contradictoria. Ofrecer ayuda humanitaria mientras se mantenían restricciones que dificultaban importación de equipos de reparación eléctrica. El debate en Washington reflejó divisiones profundas sobre política hacia Venezuela. La línea dura veía la crisis como oportunidad de presión máxima, frente a un sector que advertía sobre consecuencias humanitarias de un colapso estatal total. A las 2 semanas del incidente inicial, Venezuela operaba con 70% de capacidad eléctrica nominal, pero la experiencia había dejado cicatrices profundas. La confianza en infraestructuras críticas se evaporó. Empresas aceleraron planes de respaldo propio. Familias de clase media invirtieron en generadores y sistemas solares descentralizados. La emigración ya elevada se intensificó con 50.000 personas adicionales abandonando el país en el mes siguiente, incluyendo ingenieros y técnicos especializados, cuya ausencia degradaba aún más la capacidad de mantenimiento futuro. Las instituciones intentaron adaptarse. El Banco Central aprobó línea de crédito especial para importación de transformadores y repuestos. Pero la logística internacional seguía obstaculizada por sanciones y por falta de transporte marítimo asegurado. Universidades técnicas propusieron programas acelerados de formación, aunque carecían de insumos y equipos modernos. La crisis se convirtió en laboratorio improvisado de resiliencia, donde cada municipio debía encontrar soluciones locales ante la parálisis del centro. Los analistas internacionales estudiaron el caso como ejemplo de vulnerabilidad sistémica compuesta.
donde fragilidad estructural acumulada durante décadas se combina con incidente detonante aparentemente menor para generar colapso desproporcionado. No fue el ataque de misiles lo que devastó a Venezuela. Fue la incapacidad de sus sistemas fundamentales para absorber cualquier shock, incluso indirecto. Las sanciones económicas habían degradado la capacidad de inversión en mantenimiento. La fuga de talento había dejado vacíos de conocimiento técnico crítico. La dependencia de infraestructura centralizada sin redundancia geográfica creó puntos únicos de falla. La ausencia de cooperación internacional por polarización política eliminó opciones de respuesta rápida. El incidente generó revisión interna de protocolos de reconocimiento en zonas de alta tensión. El RC-135 había operado dentro de normas internacionales. Pero la interpretación venezolana del giro de navegación como amenaza reveló cuán fácilmente señales ambiguas pueden escalar en contextos de desconfianza mutua. Planificadores militares actualizaron reglas de enfrentamiento para vuelos de inteligencia cerca de países con defensas aéreas nerviosas. Para Venezuela, las lecciones fueron más duras y más costosas. Reconocer públicamente que infraestructura crítica nacional estaba a un incidente técnico de colapso total era políticamente imposible. Pero internamente se iniciaron revisiones que llevarían años implementar descentralización eléctrica, inversión en mantenimiento preventivo, capacitación de personal técnico, creación de inventarios de repuestos críticos y diseño de interconexiones regionales que reduzcan dependencia del Guri. Todo requería capital financiero y humano que el país simplemente no poseía en cantidad suficiente. La narrativa del ataque coordinado se mantuvo en discurso oficial, útil políticamente pero contraproducente técnicamente, porque transformaba una crisis de infraestructura predecible y prevenible en supuesto sabotaje externo. Evitaba las reformas estructurales necesarias para prevenir recurrencia y garantizaba que cuando el próximo shock llegara, fuera falla técnica, desastre natural o error humano, el sistema seguiría igual de vulnerable. 3 meses después del incidente, en una conferencia técnica regional sobre resiliencia eléctrica celebrada en Bogotá, Daniel Mora presentó análisis del colapso de Guri. Evitó cuidadosamente el lenguaje político, enfocándose en datos, temperaturas de transformadores, protocolos de protección, tiempos de respuesta. Pero en la sesión de preguntas, un ingeniero brasileño formuló la interrogante que todos pensaban. ¿Podría haberse prevenido esto con recursos adecuados? Mora permaneció en silencio varios segundos antes de responder con mantenimiento preventivo apropiado, inventarios de repuestos críticos, personal suficiente y protocolos actualizados. Sí, pero recursos adecuados significan inversión sostenida durante décadas. No solo reacción a emergencias, significa priorizar infraestructura invisible sobre proyectos visibles políticamente. Significa valorar ingeniería sobre retórica. La sala quedó en silencio. Algunos asistentes tomaban notas, otros grababan. La frase final de Mora se volvió titular en medios especializados. No fue un misil, fue una ecuación de abandono. La grabación se viralizó en círculos técnicos y académicos, usada como advertencia no solo sobre Venezuela, sino sobre la fragilidad sistémica de infraestructuras críticas en múltiples países, donde inversión diferida, mantenimiento postergado y complejidad creciente creaban condiciones para colapsos similares, esperando su detonante. La historia del 03:17 horas de aquel marzo no terminó con la restauración de la electricidad. Continuó en cada decisión subsecuente sobre inversión en infraestructura, en cada técnico capacitado que emigraba, en cada repuesto crítico que no se adquiría por restricciones presupuestarias y en la conciencia creciente dentro y fuera de Venezuela de que en el siglo XXI las mayores amenazas a la seguridad nacional pueden no venir de misiles y cazas, sino del silencioso deterioro de sistemas fundamentales que sostienen la vida moderna, vulnerables no a ataques espectaculares,
sino a la acumulación invisible de negligencia estructural. Si este análisis te ayudó a entender cómo un solo incidente en segundos puede activar una crisis nacional en horas misiles en el aire, cadenas de mando rotas y un país completo apagándose, suscríbete a Alerta Global y activa las notificaciones. Aquí no vendemos épica. Desarmamos mecanismos señal inicial, decisión bajo presión, cascada de fallo y consecuencias. Deja en los comentarios desde qué país nos ves y qué tema quieres para el próximo episodio. ¿Cómo se evita una cascada eléctrica? ¿Cómo se maneja un near miss militar? ¿O qué contramedidas reales reducen la escalada cuando el sistema ya está ciego? Es importante aclarar que este contenido presenta un escenario completamente ficticio y simulado, creado con fines educativos y analíticos a partir de capacidades documentadas públicamente y dinámicas estratégicas plausibles. Los elementos visuales y narrativos pueden incluir recursos generados por inteligencia artificial. Este análisis no describe hechos reales, ni representa posiciones oficiales de ningún país, gobierno o institución militar.